Yo era una persona que estaba consumida por el alcohol y las mujeres. Una oración que fue asignada a mi nombre, porque en la oración tenía nombre José Pérez. En la oración había un muñeco atado de manos y pies y decía que no le sirviera el estómago, que todo lo que le comiera le cayera mal, que estuviera atormentado en todo tiempo. Pastor, que él nos invitó a su iglesia porque aún todavía no teníamos como un lugar fijo donde nosotros habitar, y ya empecé a ir a la iglesia de este pastor, que Dios lo guarde y lo use grandemente. Yo el consejo que les puedo dar es que busquen de Dios. Y fui víctima de brujería, pero nunca pensé que el poder de Dios fuera tan tremendo y fuera tan el 100% que libra de batallas que el hombre no te va a poder librar, sino que el enemigo te va a confundir para que tomes decisiones diferentes, decisiones de encontrar a lugares negros y oscuros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Edward Beltrán, y en el día de hoy, en la noche de hoy, estoy aquí con un varón que tiene un testimonio poderoso, y en esta noche él nos va a compartir de dónde Dios lo ha libertado y las experiencias que tuvo cuando no conocía a Jesús. Estoy con mi hermano José Pérez. Hermano, que Dios te bendiga. Bienvenido a esta entrevista. Amén, varón de Dios, Pastor Edward. La verdad que para mí es gratificante que hoy usted haya llegado hasta mi lugar de vivienda donde vivo actualmente, para testificar y para dar testimonio. Amén. De las cosas donde Dios nos libra y Dios nos liberta, el Señor, porque es el único que nos puede librar. Amén. Vamos a empezar directo al grano. ¿De dónde Jesús te libertó? ¿Y cuáles fueron esas experiencias que tú tuviste? Ese testimonio. O sea, cuéntanos tu testimonio. Bueno, pastor, la verdad que mi testimonio es un poco extenso, pero lo vamos a hacer lo más breve posible y que llegue a cada alma, para que aquel que esté pasando por estos momentos o esto que me sucedió a mí, pueda mirarlo y tenga un camino donde reposar, que es en Cristo Jesús. Amén, bueno, amén. No hacemos esto con el fin de atacar a nadie, sino que entendemos que así como tú estuviste, hay mucha gente que ahora en este momento están como tú estuviste. Amén. Así Por eso quiero que nos cuentes tu testimonio. Bueno, pastor, la verdad es que cuando yo estuve en las manos del que vino a hurtar, a destruir, que es el enemigo, fue algo bastante, diría yo que cuando yo vi con los ojos del Espíritu, diría yo que es algo bastante doloroso, pero solamente lo entendemos los que entregamos la vida a Cristo Jesús. Bueno, yo le cuento mi testimonio. Yo era una persona que estaba consumida por el alcohol y las mujeres. En ese proceso, mi vida y mi Dios era una cerveza. Mi vida y mi Dios era serle infiel a mi esposa. Esos eran mis dioses. Pero nosotros sabemos que cuando nosotros nos deleitamos con las cosas del mundo, las mismas cosas del mundo nos atan. Y nos atan de una manera que nos llevan a la muerte terrenal y la muerte espiritual. Entonces, ¿qué le digo? A través de esto, el ron, el alcohol, las mujeres, las cantinas, los billares, yo viví un proceso donde entré en un momento donde mi vida se consumía, donde yo sentía que yo me moría, pero yo me moría
porque empecé a sentir muchas cosas. Entonces, no podía dormir, me sentía atacado, voces llegaban a mi mente que me matara, que me quitara la vida, pero yo no lo entendía y yo, ¿por qué no lo entendía? Porque no veía con los ojos espirituales, porque no conocía de Dios, no conocía al Hijo, que era Cristo Jesús, que la palabra nos enseña que para llegar al Padre es a través de Él. No lo conocía. Yo no conocía la palabra orar, sino solamente yo repetía lo que estaba escrito. Ok. Tú me acabas de contar que tú estabas atado al alcohol Al alcohol, sí, señor. y a la cerveza, A la cerveza, a las a infidelidades. las infidelidades, Me dijiste que tu vida era el alcohol y serle infiel a mi a tu esposa. esposa. Correcto, Tú creías que esa era tu vida, que tú estabas bien. correcto. Y luego dijiste algo que, o sea, de un momento a otro, ¿qué pasó? Que empezaste a escuchar voces, te querían matar. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿O qué pasó? ¿Qué ocasionó eso? Eso, pastor, le cuento que hubo un momento en mi vida de quebranto de salud donde yo iba a los médicos y no encontrábamos nada. Eh, un día, en un desespero, una persona me dijo que brujo sacaba brujo. Espérate ahí. Escuche eso. Él empezó a sentirse mal. ¿Qué empezaste a sentir? Yo empecé a sentir mareo, empecé a sentir que voces me hablaban constantemente, mátate. Yo duré casi aproximadamente un mes y más entero que no dormía. Mi mente no estaba quieta, había algo que todo el tiempo la atormentaba. Entonces yo sentía que yo estaba en un desespero y en un agobio. Recuerdo que yo trabajo todo el tiempo, trabajo en Cartagena, tengo casi 30 años de trabajar en Cartagena en diferentes empresas. Cuando yo cogía una moto, no sé si conoce el puente que está en el cementerio. Sí. Bueno, en ese puente yo cogí una moto hacia Arjona y cuando yo me montaba en la moto, que iba en la moto era tírate, 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 una voz que me decía que me tiraba. Entonces no sabía, no tenía conocimiento de Tú escuchabas voces que te decían, tírate de la moto. audiblemente, o sea, yo podía escucharla, tírate, y yo era una fuerza que yo no podía controlarla. Pero en mí había algo de que yo no quería. Entonces, ¿qué le digo, pastor? No quería, entonces yo empezaba a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo, y a repetir lo que ya estaba escrito, pero no tenía una conversación directa con el Padre, que es la oración. No la tenía porque no sabía. ¿Pero por qué no la sabía, pastor? Porque estaba en la ignorancia. O sea, yo era ignorante de quién era Cristo Jesús, era ignorante de quién era el Padre, era ignorante de cuál era el manual de vida y lo que estaba escrito en el manual de vida para guiar nuestra vida. Tremendo, tremendo. Escucha eso, porque ahora es que viene lo bueno. Vamos a empezar a entrar ya en materia. En medio de tu desespero, que tú empezabas a escuchar voces, tírate de la moto, tírate, mátate. O sea, tú buscaste solución a ese problema. Correcto. ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a una iglesia? ¿A dónde fuiste para qué? O sea, ¿tú qué pensabas o qué solución buscaste? Bueno, pastor, inicialmente eran tantas las confusiones y era tanto que en mí no había una base, no había una roca donde yo podía de pronto reposar. ¿Qué le digo? Unas rocas, como los que tenemos el conocimiento de la palabra, que sabemos que la roca es Cristo Jesús. No tenía ese fundamento. Entonces, como no tenía ese fundamento, yo lo que hacía era que busqué un lugar oscuro, un lugar de tiniebla. Fuiste a donde un brujo. Fui a donde un brujo, pastor. Entonces, para que te sanara. Para que me sanara, porque yo me encontré con una persona y esa persona me dice que brujo sacaba brujo y que brujo sacaba brujería y que yo lo que tenía era tal problema porque a mí no me encontraban nada. Escuche, tú te encontraste con una persona, tú le comentaste tu situación y ella te aconsejó que fueras a donde a un brujo porque el brujo ciertamente tenía un poder para sanarte. Así es, pastor. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encontré confundido y yo no quería, yo le decía a mi esposa, yo no quiero defraudar a Dios, independiente de que yo no tenía conocimiento de la palabra, pero había un propósito de Dios conmigo en mi vida. Entonces,
yo sé que ahora que ya yo conozco de la palabra, yo entendí que Él me estaba cuidando, me estaba guardando. Entonces, pero yo empecé el proceso y empecé a sentirme más mal. Y esa persona cuando me dijo eso, yo no tomé la decisión de ir, pero un día amanecí muy mal. Y yo dije, ¿Qué sentías? sentía que todo lo que comía lo vomitaba, hasta el agua lo vomitaba, no sostenía nada, ya no podía nada, ya sentía que mi vida se acababa. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo dije, llévenme donde quieran. Ese día yo me paré en la mañana y dije, llévenme donde quieran llevarme. Y recuerdo que hubo una persona que me acompañó, le dije a mi esposa, estaba ella un poco como que indecisa, pero fuimos a un lugar fuera de la población de Arjona, un lugar. ¿Qué pasó cuando llegaste a ese lugar? Cuando llegamos a ese lugar, recuerdo, pastor, que hay algo que a mí me quedó sembrado, que la mayoría de las personas que van a esos lugares y van a esa parte, van porque están en la ignorancia, porque no tienen el conocimiento, porque aún no han conocido a quien nos da vida. Entonces yo llegué a ese lugar, recuerdo que llegué a las 5:30 de la mañana para 6 y me atendieron a las 6 de la tarde, porque las filas eran inmensas. Dios mío. Tremendo, pastor. Entonces, tú llegaste a las 5 de la mañana. Y me atendieron a las 6 de la tarde. Porque las filas eran inmensas. Wow. Carro, moto, bicicleta, todo lo que usted quiera. Faltaba era una pista de avión, pastor, para que aterrizaran. Esperando su turno. Esperando el turno. Era algo que yo... Entonces, cuando yo recibí el turno, que me tocó el turno, me metieron a una habitación, a un cuarto. Era como una sala y había un altar donde habían, yo le puedo decir como exageradamente como 500 santos, con cabeza, sin cabeza, de todo, y velas todas las que ustedes quisieran. Yo recuerdo que era algo pesado, algo que tú te sientes que es algo como muy pesado, o sea, muy pesado. Y total, me metieron ahí. Reprenda. Amén. Me metieron ahí, me empezaron a leer la mano, a decirme cuánta cosa. Cuando yo vine de allá, yo venía en el bus y venía confundido, no venía tranquilo. Me sentía mal, pero lo que yo le decía anteriormente, cuando le dije que yo aprendí, ahora que estoy en el cristianismo, que el diablo vino a hurtar, a matar, a destruir, yo sentí esos días como un alivio de lo que yo tenía por como aproximadamente 4 días. Pero, o sea, tú fuiste al centro espiritista, donde el brujo. Centro espiritista, correcto. Te hicieron allá una mata, un baño todo allá. Lo que me hicieron. Y después tú te sentiste como un alivio por 4 días, pero después temporal. Pero pastor, después de eso se me duplicó lo que yo tenía. Yo diría que se me quintuplicó lo que yo tenía. Y escucha eso. Yo sentía, y era, entonces tuve más ataques. Me daba trompadas en la cabeza y porque quería que mi mente se detuviera, porque todo el tiempo estaba funcionando escuchando voces, no dormía. Así duré aproximadamente como 2 o 3 meses. Pero un día, pastor, yo empecé a tener un sentir que me avergonzaba a mí en mi vida. Me avergonzaba que cuando yo veía a un cristiano, yo le decía, vaya, va a llevarle la plata al pastor. Está perdiendo su tiempo. No sirve. Yo atacaba al cristiano. Yo lo atacaba. Tengo un cuñado que es cristiano y yo le digo, no pierdas el tiempo. Mira que esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un sentir de vergüenza hacia mí que no me dejaba acercarme a donde Dios me estaba mandando. Pero Dios es bueno. Y un día, estando sentado en la puerta de mi casa,
a pocos días de yo quizás quitarme la vida, porque recuerdo que en esos días yo llamé a mi esposa, estaba en un edificio, la llamé a despedirme, porque ese día tenía un ataque fuerte donde me decía, tírate, 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 todo el tiempo que me tirara del edificio, un edificio de 25 pisos. Escuchabas voces que te Voces, que me decía tirara, que te tiraras. que me tirara, que me tirara, todo el tiempo que me tirara. José, escucha, disculpa que te interrumpa. Tú llegaste a descubrir por qué tuviste esos ataques, o sea, qué pasó, Bueno, porque evidentemente eso era una brujería que te echaron. bueno, una oración que fue asignada a mi nombre, porque en la oración tenía nombre José Pérez, en la oración había un muñeco atado de manos y pies y decía que no le sirviera el estómago, que todo lo que le comiera le cayera mal, que estuviera atormentado en todo tiempo, que decía, Escuche eso, la oración de la brujería que te habían hecho tenía el nombre de él y tenía un muñequito que te simbolizaba a ti que me en el mundo espiritual. Y esa oración decía que, que, que te cayera mal, que no sirviera. que todo lo que cogiera se me volviera nada. Fue una oración, pero ¿qué pasa? Cuando esa oración es encontrada, ya yo empecé. ¿Cómo encontraste tú ese rezo ahí? Sí, bueno, ese rezo lo encuentro de qué manera, pastor. Ese rezo lo encontró mi mamá. Ya yo empecé, ya yo había empezado hacía poquito tiempo de entregarle mi vida a Cristo. Lo que le dije, que yo ya empecé a buscar de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios empezó a mostrar. Era algo, yo diría que imposible, pastor. Porque no sé si usted conoce los bolsillitos de lapicero que son larguitos, delgaditos. Yo tenía un chaleco verde de bolsillito, eran 3 bolsillitos, eran largos como el dedo pequeñito hacia abajo. Mi mamá me estaba envolviendo la ropa en su casa, yo tenía la ropa allá, me estaba envolviendo la ropa, pero ella le causó curiosidad un nudito que había al fondo de uno de los bolsillitos. Wow. Ya. Ella le causó curiosidad. Pero ¿qué pasa? Mi hermana estaba yendo a la iglesia cristiana, ya mi hermana asistía, mi mamá una mujer temerosa de Dios. Y mi mamá empezó a darle nudito, nudito, nudito y fue llevándolo hacia arriba hasta cuando lo sacó totalmente. Cuando lo sacó era una hoja de papel. No sé cómo una hoja de papel fue hecha un nudito tan pequeño, pero cuando se abrió era una hoja. Y en esa hoja estaba la oración. Estaba el muñeco atado, se refería a José Pérez, que no le sirviera la cabeza, que estuviera atormentado todo el tiempo, que esto era, Tremendo. era algo tremendo. Eso pasa? Era las voces, era el trabajo que tenía, trabajo que chaleco, me habían hecho, trabajo espiritual del diablo, que Jehová lo reprenda. Ese era el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Pero tú fuiste libre. Fui libre en el nombre poderoso de Jesús y declaro libertad. Y entonces, pastor, mi hermana leyó la oración. Cuando ella lee la oración, ella se va en vómito, un vómito verde. Se contaminó de la oración. Se contaminó con lo que estaba ahí. Ella se va en vómito y inmediatamente ya ellos tenían conocimiento, tenían la experiencia, sabían. Tu mamá le dio curiosidad el nudito en el bolsillito. En el bolsillo. Lo fue sacando. Cuando lo sacó era un rezo. Era un rezo. Tu hermana lo lee y en el momento que lo lee, vomita. Vomita un vómito verde. Se da un vómito verde. Habían varias personas en el momento, familiares. Cuando eso sucedió, yo no estaba en el momento de los hechos. No me contaron en el momento, sino que ellos fueron sabios y fueron donde una pastora que vive aquí cerca a las afueras de Arjona, pero muy cerca. Ella oró por eso, quemaron esa oración y ahí ya mi vida empezó a tomar un rumbo diferente. Amén, amén. José, esto hay que sacarle segunda parte. Amén, amén. Hay mucha gente atada a la brujería, José. Sí, amén, pastor. Hay gente que escucha voces, mátate, suicídate, córtate las venas, nadie te ama.
consejo o qué le recomiendas tú a todas esas personas que son víctimas de brujería, como porque tú fuiste víctima de una brujería? Hay gente que es víctima de brujería, ya sea por envidia, ya sea por algo. ¿Qué consejo o qué le recomiendas tú a esas personas que tienen un problema espiritual, que escuchan voces, que escuchan mátate, suicídate, tírate? ¿Tú qué le dices a esas personas para cerrar? Bueno, pastor, para ser breve y cerrar, yo el consejo que les puedo dar es que busquen de Dios, Que no vayan a brujos, que que vayan a la busquen, iglesia. que busquen de Dios. Yo fui una persona que fui confundida Y fuiste víctima y, de brujería. y fui víctima de brujería, pero nunca pensé que el poder de Dios fuera tan tremendo y fuera tan el 100% que libra de batallas que el hombre no te va a poder librar, sino que el enemigo te va a confundir para que tomes decisiones diferentes, decisiones de encontrar a lugares negros y oscuros. Pero si tomas la decisión como la tomé un día, pastor, mucha gente se asombra porque yo soy un José distinto, porque yo soy un José diferente. Aquel José que estuvo en ese tiempo ya no es el José de ahora. Entonces, el consejo que le doy, solamente breve, 2 palabras: busquen de Dios y Él los hará libres, porque en Amén. Él hay libertad. Amén. Amén. Y el poder de Dios es mayor. Amén.